Desde la declaración de anexionarse México, después decir que van a volver a tener el control total del Canal de Panamá, llega Trump ahora a hablar de que necesitan quedarse con Groenlandia. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo? ¿Y por qué Trump dice que en realidad esto es una necesidad absoluta para Estados Unidos? Vamos a comentarlo. La retórica del ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la adquisición de Groenlandia constituyen un intento de obtener condiciones ventajosas para instalar infraestructura militar en la isla. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Bueno, este tipo de análisis llega a raíz de lo que han dicho diferentes politólogos, obviamente rusos. Hace unos días Trump definió en su red Truth Social la posesión de Groenlandia como una necesidad absoluta para Estados Unidos, al comentar el nombramiento como nuevo embajador en Dinamarca del otrora representante de Estados Unidos en Suecia, el empresario Ken Howery. Esto en respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Mute Ejed, ha declarado que la isla no está a la venta por si acaso y que jamás se va a vender. En su momento, lo que empezó como una situación bastante curiosa, ha empezado a escalar unos niveles inesperados. Lo que dice el politólogo del Centro de Estudio de Problemas de Seguridad de la Academia de Ciencias de Rusia, Konstantin Blokhin, es que él cree que no se trata de la adquisición, sino de acordar con Dinamarca condiciones favorables para desplegar allí infraestructura militar de Estados Unidos. En palabras del experto, en los círculos militares estadounidenses a menudo se oye la frase de que el siglo XXI es el de la confrontación entre Rusia y Estados Unidos en el Ártico, porque esta región es una tesorería de recursos minerales y por allí pasa la ruta marítima del norte. Además, los cohetes balísticos intercontinentales lanzados desde Estados Unidos alcanzarían a Rusia en un tiempo mínimo sobrevolando el Ártico. Se pretende, por lo visto, crear avanzadillas para luchar y competir en el Ártico. Es poco probable que se trate de una adquisición. La retórica que usa Trump es un método clásico de negociar. Primero, plantear las exigencias máximas y luego, en el transcurso de las negociaciones, ir presentando pretensiones reales. Claro, recordemos que esta perspectiva es muy importante porque estamos hablando precisamente de un contexto en el que, como hemos estado explicando, se intenta explicar que puede ser, para al menos la administración rusa, que todo esté apuntando a un conflicto armado directo, como hemos dicho, en temas del Ártico. Groenlandia era una colonia de Dinamarca desde, hasta mejor dicho, 1953 y hoy sigue formando parte del reino danés, pero en el 2008 obtuvo la autonomía con la posibilidad de un autogobierno, de definir su política interna independientemente. Las publicaciones de que Trump quiere Groenlandia, de hecho, no son recientes, aparecieron en el 2019. Más tarde, él mismo confirmó este asunto que en realidad presenta un interés estratégico. Dinamarca, por su parte, ha considerado que se trata de una broma y calificó de absurda la idea misma de la venta. Sin embargo, sí, las palabras de Trump siguen su mismo camino. Y ahora nos vamos hasta Turquía para hablar de lo que está sucediendo en Siria. Como hemos comentado, el verdadero ganador de todo lo que ha sucedido hace unos días en esta parte del mundo ha sido la administración de Recep Tayyip Erdogan. El propio Erdogan salió a festejar lo que había sucedido, pero en este contexto se ha vuelto a pronunciar. ¿Para qué? Para decir que está planeando un gran viaje a Siria con una delegación que incluiría ministros a cargo de la economía y de la inversión. Esto ha informado la prensa, pero ¿qué antiguos intereses políticos, económicos y de seguridad está persiguiendo realmente Turquía en su vecino del sur, que ahora aparentemente se lleva muy bien? Pues bueno, en realidad se dice y se comenta que, en realidad la política y económicamente situación que se vive en Turquía es bastante importante. Tener una Siria fuerte en la frontera sur es relevante para las ambiciones de Ankara. Significa estabilidad, significa menos peligro para lo que sucede dentro del país para Erdogan, menos amenaza y de inestabilidad y menos dolores de cabeza
con el problema migratorio con la afluencia de sirios a territorio turco. Esto es lo que están empezando a vaticinar y a explicar diferentes expertos. Turquía siempre tuvo un pie en el terreno, controlando, por ejemplo, las provincias de Idlib. Esto lo hemos comentado en diferentes videos, a través de actores no estatales y sus propios soldados. Así que no es como que en realidad ha aumentado este compromiso o el interés hacia Siria. Siempre ha estado ahí. Recordemos que en su momento el presidente francés Emmanuel Macron también estaba criticando fuertemente que él no podía hacer lo mismo que podía hacer Turquía. Una suerte de situación que algunos incluso llegaron a calificar de envidia, porque Macron estaba bastante ofuscado en el hecho de que Turquía, que es parte de la Alianza Atlántica, no le pide permisos a nadie y decide atacar, por ejemplo, Siria, algo que la administración francesa simplemente no puede hacer. Y sí, tomando en cuenta esta antesala previa que comentamos en su momento, se demuestra pues efectivamente que para Turquía la prioridad siempre fue Siria. Mantener una fuerte influencia en el desarrollo del nuevo marco político en Siria es esencial para Ankara. Por eso Erdogan está tomando ahora cartas en el asunto y dando pues este tipo de avances masivos. No solamente el tema de la frontera, que aproximadamente son 800 kilómetros de longitud que comparten los dos países, sino también las preocupaciones turcas relacionadas con el famoso problema kurdo. En este caso, el interés también de Ankara se ve en los yacimientos de gas natural en la región del mar Mediterráneo. Pero bueno, como habíamos comentado en su momento, vamos a ser completamente honestos. Lo que está sucediendo en Siria no es un cuento de hadas. De nuevo, no estoy diciendo con esto que Bashar al-Assad era el mejor gobernante del mundo, muy alejado de todo esto realmente, pero la realidad es que ya empezaron a verse diferentes protestas, diferentes manifestantes en Siria. Sí, en una serie de escuetos comunicados, nada más en Telegram, el mando de operaciones, que se supone es el encargado en este momento de gobernar de manera parcial o momentánea Siria, ha decidido ejecutar un toque de queda. ¿Por qué? Porque simplemente la población se está cansando. Las autoridades sirias entonces han anunciado el día de hoy este toque de queda en diferentes ciudades, como la ciudad de Homs en el centro, tras protestas y choques entre los efectivos de seguridad y diferentes ciudadanos, que bueno, después han sido calificados como seguidores de la rama chií alauí, a la que pertenece el depuesto presidente sirio Bashar al-Assad. Mientras algunos creen que en realidad esto no es del todo cierto, pero se lo están vendiendo así a la prensa de Occidente. Bueno, tomando en cuenta todo lo que está pasando en la urbe y en otras gobernaciones sirias, hay un descontento por parte de la gente, algo que es completamente contrario a lo que decían los medios de Occidente, que en todo momento salían a comentar que la situación en Siria ahora estaba bien, que los refugiados sirios iban a regresar a Siria. Pues bueno, dentro del propio país tampoco es que estén tan contentos. Esto se ha informado que ha tenido víctimas mortales, aunque curiosamente tampoco se ha dicho cuántas, y lo único que se tiene es información de diversas fuentes que más o menos llegan un poco filtrándose a la prensa, ¿no? Rogamos a todos los civiles en la ciudad de Homs permanecer en sus casas y evitar salir de ellas entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. Esto es lo que indica el comunicado de la administración en esa ciudad, que si no tienes Telegram tampoco te puedes enterar, porque sí, lo han dicho en Telegram, y si no te enteraste pues tienes igual que abstenerte a las consecuencias. Fuentes locales aseguraron que 2 personas fallecieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del Ministerio Interior del gobierno interino en Homs, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó al medio EFE que otras 6 personas en realidad también perdieron la vida en la ciudad de Tartus, en la costa mediterránea, donde se registraron protestas similares, y que esto no están diciendo los medios de Occidente. El mando de operaciones militares de la coalición insurgente que derrotó a Bashar al-Assad el pasado día 8 confirmó el toque de queda entonces, sin referirse a las protestas ni a las víctimas. En tanto aseguró que sus efectivos terminaron con un grupo de ex miembros del antiguo régimen que habían asediado en las afueras de Tartus. Y de nuevo, tampoco precisan el número. Parece que la situación en Siria está explotando mucho antes de lo previsto, y esto demuestra la triste realidad de que, de nuevo, como lo comentamos en su momento, nos estaban intentando vender algo muy diferente a lo que está pasando en Siria. Y oh sorpresa, como hemos comentado, Recep Tayyip Erdogan quiere visitar Siria y ayudar con sus ministros. Ahora entendemos el porqué, porque como siempre decimos, no existen las coincidencias en la geopolítica.
Pero en este complicado escenario, ¿qué opinas tú? ¿Realmente la situación en Siria tiene para rato? ¿Es más de lo mismo? ¿O ha cambiado totalmente, como dicen algunos medios en Occidente?